Gomar Hastima Tová. Queridos amigos, querida comunidad, inimaginable un año atrás estar hoy así, llegar así a este nuevo Yom Kippur, preocupados, angustiados, dolidos, golpeados. Sin embargo, aún con tanto peso sobre los hombros, no puedo sino afirmar que el judaísmo es la lucha constante de un pueblo contra las injusticias, inspirado en el mundo que aspiramos a crear, que somos una cultura, una religión, una tradición, una civilización para quienes buscan cambiar el mundo. Por eso, Odlo Avdati Kvateinu, nuestra esperanza no está perdida. Sigue siendo el faro que nos guía y que nos sostiene. Nuestra esperanza no es ingenua, es una fuerza activa. Nos recuerda que cada acto de justicia, cada mitzvah, cada pequeña acción es una contribución al mundo con el que soñamos. Abrazamos la esperanza no solo como un deseo, sino como una obligación moral. Es lo que nos permitió sobrevivir, además de nuestra fe, la valentía y las acciones concretas que forjaron nuestra historia. Esperanza para nosotros es conectar lo que hacemos hoy con el mañana que queremos construir. No miramos la realidad como es, sino como debería ser, y trabajamos hacia allí con una fuerza inquebrantable. Cuando rezamos en Yom Kippur, no lo hacemos solo para pedir perdón por el pasado, sino para renovar esa esperanza por el futuro. Me gustaría esta noche conversar con ustedes sobre el perdón. Las faltas en contra de Dios son perdonadas por Yom Kippur. Las faltas en contra del prójimo no son perdonadas por Yom Kippur si antes no se obtuvo el perdón de quien fue afectado. Así leemos en el Talmud. Es interesante que a pesar de la centralidad del perdón en este día, que es el más sagrado del año, no existe una mitzvah, una obligación religiosa judía de perdonar. ¿Escucharon bien? No existe una mitzvah, una obligación de perdonar. Pero no es este el día del perdón. Entonces, ¿a qué vinimos? En realidad, la forma más certera de traducir Yom Kippur no es el día del perdón, sino el día de la expiación. La expiación se refiere al acto de reparar nuestra relación con Dios, eliminando cualquier mancha, cualquier ruido que hayamos causado en ella. Hoy somos interrogados y debemos dar una teshuvá, una respuesta al significado de perdonar, de sentirnos perdonados, de la reconciliación con la vida, con los otros, con nosotros mismos. Hay un lugar donde el perdón puede ser habitado, porque en este día de Yom Kippur se nos invita a reflexionar también sobre cómo queremos escribir y leer nuestra historia. Nuestra vida es la historia que contamos sobre ella. Somos los editores de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. El desafío no es controlarlos, sino tejerlos en un relato que nos dé sentido y propósito. Pero cuidado, los capítulos del pasado que no logramos perdonar podrían transformarse en los protagonistas de nuestra narrativa, en las fuerzas que nos arrastran y que nos definen. El perdón es de alguna manera un acto de reescritura, no para borrar el sufrimiento, sino para darle un nuevo significado. No olvidamos lo que pasó,
No podemos cambiar lo que ya está escrito, pero sí podemos elegir cómo leerlo, cómo interpretarlo. El perdón nos da la capacidad de tomar esos episodios difíciles y dolorosos y usarlos como puntos de aprendizaje y de crecimiento. Y así la historia que contamos sobre nuestra vida se convierte no en un relato de sufrimiento, sino de transformación y superación. ¿Qué historia es la que vas a contar este año? ¿Qué papel vas a representar? ¿El de víctima o el de héroe? ¿El que está a merced de la voluntad de otros? ¿O quien aspira a hacerse cargo y sin perder ni la humildad ni la compasión a crear significado? Todos los días nos enfrentamos a pruebas, sufrimientos, alegrías, encuentros y desencuentros, pero lo que define quiénes somos no es lo que nos pasa, sino cómo elegimos responder, como también nos enseñara Viktor Frankl. Es muy necesario aprender a perdonar y a aceptar el perdón y a perdonarnos con nosotros mismos cuando estamos enojados porque la vida no es como quisiéramos que fuese. La vida no tiene un significado preestablecido. El significado no es algo que heredás, sino algo que creás. Y no podés hacerlo si tu vida está sumida en rencores. El perdón no es algo que podamos dominar como un paraguas o una bicicleta. No es una herramienta, tampoco es una habilidad. Es mucho más que un acto puntual. Es una actitud hacia la vida. No es algo que hacemos una sola vez y ya, sino un proceso continuo que se entrelaza con nuestra forma de ser. No significa olvidar lo que nos hicieron ni justificarlo. Es una forma de soltar las cadenas del rencor y reconocer que la vida, con todo su caos y sufrimiento, no está completamente bajo nuestro control. Es el acto de movernos por ella sin quedar atrapados en el dolor. No hace que el sufrimiento se acabe. El sufrimiento es parte inevitable de la existencia, pero nos da la posibilidad de vivir con más serenidad y, en última instancia, es liberador. El perdón nace de la humildad, de la capacidad de reconocer que todos estamos luchando con nuestras batallas internas. Comprender que muy probablemente aquellos que nos hicieron daño, que nos hirieron, lo hicieron porque ellos mismos estaban atrapados en su propio caos. Nos permite ser más compasivos, aceptarlo, tanto con ellos como con nosotros mismos. La humildad y la compasión son las claves que desbloquean el perdón. No significa justificar el daño, pero sí reconocer que la mayoría de las personas no busca lastimarnos intencionalmente, sino que están lidiando con sus propios problemas. Perdonar es un camino que se recorre, día tras día. Y aunque no hay una mitzvah que nos obligue a perdonar, sí hay una mitzvah de no odiar a nuestro prójimo en nuestro corazón. Lo tisnai tajija bilbabeja, dice la Torá. Este mandato de la Torá nos llama a buscar los caminos para dejar de lado el odio, porque aferrarse a él nos destruye desde adentro. Es como una brasa ardiendo que lastima al que no la suelta. No siempre podemos perdonar, pero siempre podemos elegir no cultivar el odio. Es una opción que, aunque difícil, nos ayuda a vivir con más paz y con menos amargura. Que este Yom Kippur nos inspire a soltar el peso del rencor y avanzar hacia un futuro más liviano, más sabio, más lleno de compasión, y que aunque no siempre podamos perdonar, elijamos no odiar, porque es en esa elección donde encontramos la verdadera libertad para vivir en paz.